Muy buenas noches con todos y bienvenidos al primer capítulo, al primer programa de Conociendo Historias. Hoy es un momento especial porque me encuentro con la primera invitada, una invitada de lujo, María Rivera. Muchas gracias por hacer parte de este programa, por darnos eso valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Muchas gracias a ti, Yurka, por tomarme en cuenta en este momento, sí. María tiene ahora 19 años de edad. Ahorita estás estudiando Administración de empresas, sí. Ella perdió a su papá, un pilar fundamental en el hogar, en la familia, en un negocio, sobre todo en la economía de la familia, ¿verdad? Sí. A los 17 años perdiste a tu papá. Sí. Es doloroso, nadie sabe cuándo se va a adelantar una persona. El duelo que uno vive es doloroso. Dicen que el tiempo cura todo, pero esto no lo puede curar el tiempo. María, ¿cómo se sintió ese cambio en tu vida, ese cambio radical cuando pierdes a ese familiar, o sea, a esa persona fundamental en tu familia? O sea, fue un golpe muy duro, porque a pesar de que mi papá era como la pieza fundamental de esta casa, era la persona que nos aconsejaba en todo eso. En mi caso, la pérdida de mi papá fue demasiado fea porque yo era la persona que yo pasaba con él día y noche. Éramos él y yo. Siempre pasábamos en el negocio. Yo lo pasaba cuidando, íbamos juntos a sus citas médicas y todo. Y fue un golpe demasiado duro. Ella prácticamente era la consentida de su papá porque tiene dos hermanos y ella es la única mujer hija que tiene el señor. Tu papá fallece en el momento del COVID, pero él no fallece por eso, ¿verdad? No, él tenía insuficiencia renal, se hacía diálisis y de acuerdo como duró la pandemia, paralizaron todo y mi papá no podía hacerse las diálisis completas y eso le llenaron sus pulmones de líquido y él se ahogó, por eso. Uno nunca sabe cuándo va a pasar esto, es doloroso, todas estas pérdidas son dolorosas y como vuelvo y repito, el tiempo esto no lo cura. Me indicas que tienen un negocio familiar. Cuéntame cómo nace ese negocio. O sea, el negocio, mi papá trabajaba antes para un señor de nacionalidad chilena. A él le decían el chileno, no sé el nombre en realidad de él. El papi trabajaba con él y él le enseñó a hacer lo que son las empanadas chilenas, bocaditos, tortas y todo eso. Entonces, antes mi papá teníamos una pequeña panadería y mi papá se dedicaba a hacer pan con mi mamá. Como vieron que ya los panes ya no eran rentables, se decidieron hacer empanadas chilenas y ya se vieron del señor. Y de ahí empezaron, mi papá fue poco a poco creciendo, las empanadas ya las fueron implementando en los centros comerciales y ya hacíamos entrega ya directamente a los centros comerciales. Prácticamente, ¿cuál fue la inspiración para iniciar este negocio? O sea, la inspiración para mí, porque mi papá fue el que lo inició, fue porque, o sea, ya no era rentable, como les digo, el pan ya no era rentable, ya no le producía el dinero que antes producía y le hizo más rentable lo que son las empanadas chilenas y como él ya sabía hacerlo, ya tenía experiencia, él decidió hacer las empanadas. Cuéntame un poco sobre la infancia que tú viviste con tu papá. Ya, o sea, la infancia que yo tuve con mi papá, ¿cómo les digo? Mi papá era como prácticamente mi mejor amigo, era su niña consentida, pasábamos juntos siempre. Era demasiado envidia de él y no sabía qué más decirle. Es doloroso, sí. Cuando tu papá lamentablemente fallece, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, ¿cómo van a manejar la economía de la casa? Porque recordemos que se muere el pilar fundamental de la familia. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo vamos a mantener esta familia? O sea, mi papá falleció el 1 de abril, fue directamente cuando recién empezó todo. Fue un golpe demasiado duro, yo no quería avanzar en nada, no sabía cómo llevar las riendas de este hogar, porque mi papá desde muy pequeña siempre me inculcó más a mí, que, o sea, me fue enseñando todo lo que es el negocio, cómo administrarlo, cómo tratar con los clientes, todo. Y al perderlo fue un golpe, o sea, demasiado duro. Primero fue emocionalmente porque mi papá falleció en mis brazos. Y, o sea, ver cómo mis hermanos estaban sufriendo y el dolor ese, yo no me apoyé en el momento que mi papá falleció de mi familia, de mis hermanos y mi mamá, sino que yo fui la persona fuerte para ellos, para
Yo no les lloraba como que dice al frente de ellos. Mi mamá, o sea, yo no le mostraba debilidad. Hubo una persona muy importante, sí, en mi vida que me ayudó. Fue esa persona fundamental para mí, fue mi apoyo. Y Claro, en estos momentos uno tiene que portarse duro. Es, vuelvo y repito, creo que es uno de los dolores que no tienes palabras para describirlo, pero en estos momentos es uno donde más duro debe ponerse porque donde tú lloras, las otras personas van a seguir y van a seguir con el dolor y eso me pasó a mí también. Cuéntame, ¿qué te ha enseñado este trabajo? ¿Cómo fue ese cambio en la vida? O sea, porque tú estudiabas y luego trabajar y luego la pérdida de tu papá. Entonces, ¿qué te ha enseñado este trabajo? o sea, en el trabajo en sí, yo empecé a trabajar como de los 10 años, creo que no recuerdo, ya he trabajado con mis padres, pero no tenía tanta responsabilidad. Desde el momento en que mi padre falleció, sí, hubieron demasiadas responsabilidades. Me tocó ya empezar a madurar, maduré de golpe. Eh, y eso fue lo más. Sé que es doloroso hablar de esto, pero ¿cómo te sientes hoy hablando de este tema? Abrirte con este tema que es complicado para las dos es complicado. O sea, es la primera vez que yo toco ese tema. Sí. No me gusta hablar con nadie. Siempre las personas que me dicen, sabes qué vamos hablando. O sea, yo solita me cohíbo y no me gusta hablar de ese tema con nadie, absolutamente nadie. Pero ahora, como Niurka me pidió el favor, yo por ella lo estoy haciendo, estoy abriendo lo que yo siento. En este momento estoy demasiado que quiero llorar, pero no. O sea, nunca me ha gustado hablar de ese tema y no me siento preparada por ahora y todavía ya casi van a entrar para los 3 años que mi papá ya no estoy con él y todavía no me siento preparada para hablar del tema. Es muy doloroso tocar este tema. Yo apenas tengo 11 meses. Tú tienes 3 años. Casi, ok. Ajá, casi 3 años y creo que manejarlo, las lágrimas caen por sí solas, pero uno tiene que ser fuerte. En el camino uno tiene que ser fuerte, poner pensamientos maduros como María. María es de las amigas que tú dices, no, tiene un pensamiento tan maduro a la corta edad que tiene, que es de las amistades buenas que te dejan la vida. ¿Cómo hacías para dividirte los tiempos? Porque recuerdo que estudiabas, trabajabas y nos llevabas al colegio a vender choripanes, empanadas. Yo era la primera en comprar, obvio. Hace tiempo que no como. ¿Cómo te dividías los tiempos? O sea, yo a veces ayudaba a mis padres a trabajar de mañana, de madrugada, porque las empanadas en realidad se hacen a las 3 de la mañana y se van a entregar ya a las 6. Me levantaba a veces a ayudarlos. De ahí lo que sí, iba al colegio, a veces ni dormía, iba al colegio. Y ahí venía aquí, a veces ayudar a hacer lo que son las masas, preparar el arroz relleno, ayudar a mi madre. Y de ahí en la noche me dedicaba a hacer lo que son mis deberes. O sea, sí era muy duro al inicio, pero ya uno se acostumbra. Uno se acostumbra, es verdad. Y para hacer esto, María siempre fue de las alumnas sobresalientes, siempre. Eso es verdad, siempre. Así que no es un impedimento tener un trabajo y dejar de lado los estudios. Eso no es un impedimento. Ya hablamos sobre el tema del duelo, ya hablamos sobre tu papá. Ahora cuéntame sobre el negocio. ¿Qué tipo de empanadas, de masas hacen? O sea, el negocio en realidad son empanadas chilenas. Las empanadas chilenas hay de pollo, carne, queso y pasteles de chorizo, pollo y carne. Nuestro negocio se trata que, o sea, nosotros nos hacen pedidos, llamamos a los que ya tenemos los clientes fijos, llamamos, ellos diariamente nos hacen los pedidos y los vamos a entregar directamente a los locales. Trabajamos en lo que son centros comerciales, fábricas y así, ese es el negocio que manejamos. ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, a mí me encanta el choripán, vuelvo y lo repito, creo que es lo que más me gustaba. Pero ¿qué es lo que más te piden Los clientes. Ajá, tus clientes? Los que son las empanadas de pollo. Las empanadas de pollo y las empanadas de carne son los que más sale en el negocio. Son ricas las empanadas de pollo. Muchas personas pasan por esta situación, muchos jóvenes, no personas, jóvenes, adolescentes que pasan por esta situación de que pierden personas, pierden
pilares fundamentales en su hogar. Algunos se desvían por el camino, otros se mantienen firmes. Pero María, cuéntame, ¿cuál es el mensaje que tú les das a cada uno de ellos? ¿Cuál es la reflexión que tú le das a las personas que te están viendo ahora? O sea, para mí el mensaje, porque yo lo viví, es que hay que ser fuerte. Porque a pesar de uno cuando una persona fallece, uno dice, sí, yo quiero irme con él, no quiero estar aquí Exacto, sufriendo. sí. Pero uno los días, claro, duele demasiado, pero a los días uno se pone a pensar que uno se tiene que seguir luchando por esta familia, qué sé yo, sus padres, sus hermanos o tal vez hijos. Uno tiene que seguir adelante, uno tiene que pensar en qué quería esa persona que ya no está con nosotros. Porque ellos, como ellos están en otro lugar donde estén, ellos no les gustaría vernos a nosotros seguir sufriendo y no seguir avanzando. Y sobre todo no seguir avanzando, quedarte estancado ahí, eso no le gustaría a la persona. En mi caso, o sea, mi papá, con mi papá, siempre como les repito, mi papá éramos un inmóvil prácticamente. Yo sé que él quería que con nosotros, con mis hermanos, sigamos avanzando, sigamos estudiando, seamos fuertes por mi madre. Y Exacto, nosotros así sí. lo llevamos, así hemos estado. Ese es el mensaje que quiero de que sean fuertes, porque a la larga, todo eso, desde tener esas personas que ya no están con nosotros, ellos van a sentirse orgullosos de uno. Quiero agradecerte por brindarnos ese tiempo, por darnos esta historia. Creo que aprendimos de que no hay que dejar las cosas ahí, que cuando una persona lamentablemente fallece, uno le toca seguir adelante por obligación, le toca, porque uno no puede dejarse, no se puede quedar estancado en ese lugar. Si tú tuvieras a tu papito aquí, ¿qué le dirías hoy? En este momento yo le diría, papi, yo logré lo que usted quería, lo estoy logrando y se lo pienso cumplir. Solo eso le diría, porque yo sé que mi papá era una de las personas que le gustaba que sus hijos triunfen como personas y que no nos quedemos estancados. Y las personas que pasan por esto tienen que seguir adelante, seguir luchando, porque la vida no se trata de dejar las cosas botadas, se trata de seguir, de luchar por los objetivos. Quiero agradecerte, María, por formar parte de esta entrevista. Quiero que conozcan tu historia, que conozcan lo fuerte que eres, sobre todo lo madura que fuiste para llevar esta situación. Y agradecerte a ti y a los televidentes también por formar parte, por ser parte de su día a día. Y nos vemos en otra próxima ocasión con otra historia y hasta la próxima.